Los policías de la guardia hablan de un fax o una llamada con el que se bajó esta orden de cerrar el caso con lo que fuera. Y lo que se tenía era la primera detención de José Pacheco, Cristian Ruiz y Valeria Ferreira. Sobre todo, Valeria Ferreira. Muchas cosas ocurrieron luego del juicio. Por empezar, una mujer identificada como Mirta Pérez de Pineda se acercó a los familiares de los condenados para darles datos de quién era el verdadero asesino. La mujer denunciaba amenazas e intimidaciones. Los condenados iniciaron una huelga de hambre en la cárcel para que la justicia esclareciera este hecho, pero no obtuvieron respuesta. Persiguiendo esta línea de investigación, encontramos que efectivamente una mujer así llamada efectuó una denuncia policial en abril de 1996. ¿A quién denunciaba? A Ricardo Parolini, padrastro de Mónica, quien resultó imputado y luego sobreseído. ¿De qué lo acusaba? De violación de domicilio, daños y amenazas. No logramos dar con ella, pero sí con su padre en las 800, quien nos sugirió tomar con sumo cuidado cualquier denuncia que ella pudiera haber hecho. De todas maneras, esta búsqueda fue fructífera, porque el hombre resultó ser el empleador de Julio Ruiz y uno de los que dio testimonio en el juicio de que a la hora en que lo situaban con Mónica, el pajarito en realidad había estado trabajando, tomando un refrigerio con los compañeros y no donde lo situaba la justicia. Pacheco recuerda otra historia similar, la de una mujer supuestamente apellidada Vaca, que también se acercó a dar datos sobre el homicidio de Mónica, pero que luego denunció amenazas, intimidaciones y terminó yéndose de la ciudad. Por mucho que lo intentamos, no logramos dar con ella. Por otra parte, luego del juicio, los condenados cambiaron de abogado. Fueron representados por Carlos Martínez Cherini en recurso de casación, el cual fue rechazado en marzo de 1997. Julio Ruiz había nacido el 8 de noviembre del 73. 1994, el año en que cumpliría lo que entonces era la mayoría de edad, fue muy frenético para él. En agosto, después de un baile bomberos voluntarios, mientras salía en moto, tuvo un accidente grave. Mientras los Parolini buscaban a Mónica, los Ruiz buscaban a Julio, al que terminaron encontrando internado como NN en Santa Fe. En noviembre, cuando fueron a detenerlo por el caso Parolini, él ya estaba cursando un encierro de 15 días por atacar con otros chicos a piedrazos un móvil policial. El 23 de diciembre del 2000, día de cumpleaños de su hermana mayor, se dirigió alrededor de las 9 a cumplir con sus tareas en la cocina de la cárcel. En una aparente pelea entre internos locales y cordobeses, un preso que se apellidaría Ledesma le dio un puntazo con un arma blanca. Falleció alrededor de las 10. Le faltaba un año para empezar a tener salidas transitorias. Su familia nunca dudó de su inocencia y dicen que no solo no debería haber estado nunca en la cárcel en la que halló la muerte, sino que además su asesinato quedó en la nada. Hoy, los restos de este muchacho están enterrados a un puñado de pasos de los de Parolini. Pacheco contó que, a través de una catequista de apellido Lario, recibió un mensaje del fiscal Eri de los Ríos. Según él, el fiscal, muy complicado de salud, le mandaba pedir perdón.
Pacheco le escribió entonces una carta. Dando vueltas por todo San Francisco, logramos ubicar a esta catequista, quien nos confirmó el envío de la carta. No obstante, no recordaba que el fiscal fuera quien le mandó a pedir perdón a Pacheco. Consultada la familia de Eri de los Ríos, no recordaban que el fiscal en algún momento hubiera manifestado que los condenados eran inocentes. Tampoco guardaban registros de esta carta. Pero Pacheco aportó otro dato. Trabajando como peluquero en la cárcel, le pidieron que atendiera a un ex policía preso por un delito de instancia privada. Según él, cuando estuvieron en confianza, el policía le dijo saber que Pacheco era inocente. Esta fue la punta de la madeja. Pacheco no recordaba el nombre del policía, pero en una gran labor de investigación logramos ubicar un nombre que se correspondía con este caso y una dirección a más de 100 kilómetros de San Francisco. Pudimos contactarlos y accedió a darnos su testimonio bajo reserva. Ya no recordaba los pormenores, pero de algo estaba seguro. El área de investigación tenía la orden de resolver este caso como fuera. Y los 4 condenados quizás eran inocentes por este caso, pero eran personas que, para la policía, más tarde o más temprano, iban a terminar presas. Fue el primer testimonio de un ex policía quizá resentido con la fuerza, pero no fue el único, porque a través de los datos aportados pudimos reconstruir la guardia de la época y fuimos haciendo distintas consultas. La mayoría coincidió en que en la antesala de un año electoral, el caso Parolini y las marchas de silencio preocupaban a políticos de la ciudad y de mayor peso en Córdoba. San Francisco tenía mucha visibilidad. Un político local, Mario Bruch, ocupaba un cargo legislativo y había sido gobernador provisorio en reemplazo de Eduardo Angelós. Nadie en el poder quería otra María Soledad Morales. Según nos manifestaron, el caso Parolini fue trabajado por el área de investigaciones de la Departamental San Justo. Fundamentalmente por un círculo cerrado de 4 o 5 personas. Nadie más tenía injerencia. Los policías de la guardia hablan de un fax o una llamada con el que se bajó esta orden de cerrar el caso con lo que fuera. Y lo que se tenía era la primera detención de José Pacheco, Cristian Ruiz y Valeria Ferreira. Sobre todo, Valeria Ferreira. Dijimos que ya en el juicio se criticó el marco en el que esta joven dio el testimonio con el que se resolvió el caso. Y el marco fue, justamente, la Comisaría de Libertad y Libertador. En una jugada arriesgada, el área de investigación, con apoyo en la justicia de menores, resolvió traer a Valeria como testigo protegida desde el 28 de octubre del 94. Tenía apenas 15 años. Esto es lo que después los condenados denunciaron como una situación al límite de la privación ilegítima de libertad. En ese marco hizo su confesión. Nos dijeron además que a la noche solían sacarla en un vehículo y que tenían orden de no registrar esas salidas. ¿A dónde la llevaban? Nadie sabía. ¿Cuál era ese vehículo? Atención al detalle. Un Fiat Regata idéntico al de Pacheco, usado por la Brigada de Investigación. Alguno de los guardias creía recordar que Valeria había quedado embarazada durante su encierro, pero no estaban seguros. De lo que sí estaban seguros es de que Valeria había denunciado a un policía por acoso. Esto fue confirmado en la prensa de la época. Pudimos llegar a él en tiempo presente. Se excusó de declarar, pero nos dijo que había sido víctima de una injusticia. Los guardias coincidieron, por último, en que era extraño que el cadáver hubiera estado 3 semanas en el lugar en donde fue finalmente hallado. Todo en la resolución de la causa Parolini les generaba dudas, pero para el que hablaba o cuestionaba, la pena era el traslado.
Sabíamos que el nudo de esta historia era Valeria Ferreira, pero buscarla era la nada misma. No existía. No obstante, dimos con un hecho desconocido hasta entonces. En agosto del 98, 3 años después del juicio, ella tomó contacto con familiares de los condenados para contarles otra versión de la historia, su versión. Ellos les consiguieron un abogado que fue Martínez Cherini, el mismo de la casación. Valeria dio una entrevista periodística que fue filmada y luego se presentó de nuevo ante la justicia, primero en Córdoba, luego en una secuencia que el abogado recuerda cinematográfica, con Ferreira escondida en el baúl de su auto, porque ambos temían represalias, se presentaron en los tribunales de San Francisco. En todos los casos, Valeria aseguró que lo manifestado en el juicio era mentira. Detalló su detención durante meses en la departamental y apuntó contra algunos policías. Dijo haber sido amenazada para acusar a 4 personas. A una, por ejemplo, que ni siquiera conocía, como era D'Angelo. Negó la fiesta y haber estado con Mónica. Dijo no saber quién era el asesino. Valeria, con 18 años, ya era madre. Juró por su hijo, esta vez, estar diciendo la verdad. Desde la capital provincial, la denuncia fue girada a San Francisco, donde en primera instancia y por el tiempo transcurrido la rechazó Fernando López. Una segunda presentación ante Oscar Gieco fue archivada el 7 de septiembre de 1998. Gieco nos explicó personalmente que no había ningún elemento de prueba para sostener esta segunda declaración de Ferreira. Esta denuncia, además, había sido recibida con escepticismo por ser patrocinada por el mismo abogado que ya defendía a los condenados. Lo cierto es que, desde la primera denuncia de Ferreira, el 21 de agosto, hasta su archivo el 7 de septiembre, en poco más de 2 semanas, esta acusación de la testigo principal de la causa Parolini, que implicaría la prisión de 4 inocentes, pasó a la nada. 2 declaraciones, la misma testigo, el mismo fuero. Una, aceptada en el hecho hasta de quién había disparado. La otra, archivada. La denuncia llegó a que los condenados, representados por Luis Pergiovanni, abogado cordobés, hicieran en 2001 un pedido de revisión. Fue su última carta y fue rechazada. Al día de hoy, este abogado sostiene que la causa fue armada. El ex juez Roberto González Castellanos tuvo la gentileza de recibirnos pese a atravesar desde hace un largo tiempo un delicado estado de salud. Al principio, recordó que la policía estaba knockout cuando apareció el cadáver. Se refirió a las sospechas sobre la misma familia, pero recalcó que jamás hubo una sola prueba en contra de ellos, sobre todo en contra del padrastro. Así, la policía empezó a pinchar, a presionar a los familiares y entonces terminaron consiguiendo la declaración de Ferreira. González defendió su trabajo y el de Jávega. Dijo que los condenados no fueron bien defendidos, que no declararon y que no presentaron pelea en instancias superiores. Consultamos también a quien fuera jueza de menores en aquel momento, Marta Fabrí, a Fernando López, que intervino ante la aparición del cadáver y luego rechazó el segundo testimonio de Ferreira, y también a quien fuera presidente del tribunal en el juicio, Roberto Ferrero, pero todos manifestaron no recordar mayores detalles del caso. Tras la muerte de Julio, una vez que los 3 restantes recuperaron la libertad, intentaron algún acercamiento a la prensa, pero, por pedido de sus familiares o resignación, fueron bajando el perfil hasta volverse casi anónimos. A nosotros nos pasó esto por perejiles, porque nuestra familia tendrá sus errores, como toda familia, pero no son gente delincuente que va a tomar represalia. Salimos y vivimos en el mismo lugar, estamos acá en San Francisco, todos,
Sabemos que no hemos cometido de lo que nos acusaban y hay mucha gente que los conoce y piensa lo mismo. Quienes sí dejaron la ciudad fueron los Parolini. Solo quedó acá un hijo del primer matrimonio de Ricardo. La madre de Mónica fue su segunda pareja. Parolini adoptó a Mónica y la familia se completó con otros 3 hijos. Pudimos ubicar a la madre de Mónica y a los hermanos en distintos puntos de la provincia. Para ellos, la verdad está en el juicio. No quieren volver a hablar del tema. Lo entendimos y lo respetamos. La familia nuclear de Mónica no había estado exenta de rumores, sobre todo el padrastro. La justicia de menores, luego la sentencia, dan como un hecho que la niña era víctima de maltratos. Pero no hubo una sola prueba en contra del padrastro. La denuncia que le hizo Mirta Pérez de Pineda nos queda como un misterio. Hay algunos otros mitos. El primero, que el padrastro se suicidó poco después del juicio. Efectivamente, la pareja, Parolini-Ferreira, se separó tiempo después del juicio. No obstante, los hijos del primer matrimonio de Ricardo niegan la teoría del suicidio. Contaron que el padre en realidad falleció por accidente, por inhalación de monóxido de carbono en la pensión a la que se había mudado. Lo de personas que supuestamente se suicidaron se repitió en un par de ocasiones más. Nos topamos con otros rumores sobre un almacenero de Barrio Jardín muy cercano a los Ferreira que se había quitado la vida poco después de la desaparición de Mónica. Confirmamos la muerte del hombre, pero no dimos con ninguna prueba que lo vincule al caso. De hecho, allegados a él nos confirmaron que el hombre había adelantado su drástica decisión a raíz de un problema sentimental que estaba atravesando. Esta investigación iba a caer en la nada si no lográbamos averiguar algo más sobre Valeria Ferreira. Pero ella era un fantasma, rodeada de rumores, que entraba y salía de la cárcel, que era prostituta, que estaba en la droga, que estaba enferma, sin memoria, con 40 años, pero al borde de la muerte. Seguimos muchos callejones sin salida. Logramos averiguar un domicilio de su madre sobre calle Ecuador, pero ahí nunca nos atendió nadie. Finalmente, dimos con una segunda dirección, la que Valeria había dado ante alguna de las salidas condicionales por alguna de las causas que sí había tenido. Fuimos y preguntamos por ella. Esta vez sí que la conocíamos. Nos atendió su hermana menor y nos dio una buena noticia, aunque acarreaba innumerables complicaciones. Valeria está bien, nos dijo, pero está presa. Era mediados de 2021, cursaba una condena unificada por hechos de robo y tenencia de drogas. Debía cumplir 3 años en la cárcel de mujeres de Villa María. Recuperaría la libertad en 2023. Eran tiempos de confinamiento. En la cárcel no aceptaban visitas que no fueran de familiares directos. Su familia no quería hablar. Les dejamos nuestro número de teléfono por si cambiaban de opinión. Mientras chocábamos contra una y otra pared, recibimos un llamado. Atendimos y una voz en off nos informó que esa llamada provenía de un establecimiento penitenciario. Después habló una mujer. Hola, soy Valeria Ferreira. ¿Por qué me están buscando? Le explicamos que estábamos reconstruyendo el caso Parolini y que queríamos hablar con ella. Pensamos que se negaría, se hizo un silencio, pero luego nos dijo, sí, quiero hablar, quiero contar la verdad y quiero sacarme esta carga de encima.